Sí, señora. Señora. Correcto. Sí, señora, correcto. Entonces nos permitimos dar paso a la señora Rosanuri Zambrano Bermeo con su ponencia ética de enfermería en enfermera, magíster en enfermería con énfasis en cuidado para la salud cardiovascular, bíster en enfermería, abogada con especialización en derecho administrativo, magistrada del Tribunal Nacional Ético de Enfermería, docente de la Universidad Santiago Canal. Más, agradecemos su participación y le damos la bienvenida. Me voy a permitir compartir la presentación. Buenos días a la doctora Rosanuri Zambrano. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos. Bienvenida y un caluroso saludo. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Anita Marchbok. ¿Comparto la presentación o la comparten ustedes? Nosotros lo hacemos desde acá, doctora. Muchas gracias. Ya estamos iniciando presentación. Muchísimas gracias a la Universidad del Quindío por la invitación y a la Corporación Humboldt. Trataré de hacer una breve exposición sobre la ética en enfermería en estos tiempos de pandemia. Sé que es una situación de crisis en la cual nos encontramos. En la presentación me presentaron como magistrada del Tribunal Nacional, eso es cierto, pero la presentación la voy a hacer a nombre propio como Rosanuri Zambrano y no la quiero hacer como magistrada del Tribunal Nacional para evitar conflictos de interés más adelante. Muchísimas gracias. ¿Me dicen cuándo puedo iniciar? Puede iniciar en el momento que lo desee, doctora. Gracias. ¿Ya está en pantalla completa? ¿No es cierto? Bueno, ¿me pasa la siguiente, por favor? O me da el control. Mami, este es bueno. Este también es parecido a... Los micrófonos, por favor, para que no se escuche tanto eco. Quiero empezar con los principios y valores éticos de los cuales nos habla la Ley 911. La Ley 911 nos dice que nosotros como enfermeros tenemos que seguir los principios y los valores de respeto a la vida, del respeto a la dignidad y el respeto a los derechos de los seres humanos. Y que esto lo tenemos que hacer sin ninguna clase de distingo, sin interesarnos si es hombre, mujer, si es de raza negra, amarilla, blanca, sin ningún tipo de distingos. Y dice que estos valores y estos principios son los que deben orientar el ejercicio de la profesión de enfermería. Pero la ley no se queda allí. Dice que además de esos principios que están enmarcados, nosotros también debemos hacer uso de los principios de beneficencia y no maleficencia, los de autonomía y justicia, el de veracidad y solidaridad, el de lealtad y fidelidad, y estos principios también van a orientar esa responsabilidad deontológica profesional de la enfermería en Colombia. Y esa responsabilidad, como ustedes lo saben, pues está contemplada en la Ley 911 de 2004 y es por las cuales los tribunales miran esa responsabilidad deontológica de nosotros los enfermeros en el ejercicio de nuestra profesión. Hasta allí dice la ley. Traje nada más este artículo de la ley y el de la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? En la ley también nos hablan del acto del cuidado y dicen que ese acto del cuidado es la esencia y el ser de la profesión de enfermería. Que ese acto de cuidado no nace de la noche a la mañana, sino que está construido a partir del enfoque teórico propio de enfermería, de las tecnologías, pero no siendo eso suficiente, enfermería hecha a mano de las ciencias biológicas, de las sociales y de las humanísticas. También nos dice
que para nosotros poder ejercer ese acto de cuidado no lo podemos hacer sin comunicarnos con los demás, que debemos estar en continua comunicación y debe haber una relación interpersonal, y esa relación no le pone un adjetivo más, y es que debe ser humanizada. Y esta relación debe ser tanto con el sujeto que estamos cuidando como con la familia. Desde la ley y antes de que la ley existiera, enfermería siempre ha dado un cuidado humanizado, por lo cual no es cierto que ahorita en la pandemia estemos dando ese cuidado humanizado, sino que esto ya existía incluso desde nuestra fundadora. Dice además la ley que este acto de cuidado se debe hacer cuando yo como enfermero he hecho un juicio de valor para poder decidir qué debo hacer en el cuidado de cada uno de sus pacientes. Y para yo decidir, esto se da a través de un proceso, y este proceso es cambiante, es dinámico, y en el cual yo debo involucrar tanto al sujeto de cuidado como a la familia o a los otros integrantes del equipo de salud. ¿Para qué hago esto? Porque a través de este juicio de valor, como enfermero puedo identificar y además puedo priorizar y decidir cuál cuidado debo dar primero a este paciente y cuál puede esperar. Entonces, esto es lo que nos dice nuestra ley. Hasta allí, lo que dice la ley 911, lo que creo que todos hemos aprendido en las universidades y que a diario le estamos transmitiendo a nuestros estudiantes. ¿Me colabora con la siguiente? Pero bueno, hasta allí va todo muy bien, y en diciembre del 2019 nos aparece este señor COVID-19 que empezó muy localmente, y a nosotros no nos interesó porque no era con nosotros, eso estaba en el oriente y nada que ver con el occidente, pero este señor COVID-19 se quiso extender a todo el mundo. Para él no habían barreras, no habían fronteras, y llegó al punto de que a nivel la Organización Mundial de la Salud lo tuviera que decretar como una pandemia. Al ser una pandemia, nos estaba afectando a nosotros como país, y surge en Colombia la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Hubo unas palabras que se volvieron muy comunes entre nosotros, como aislamiento, cuarentena y distanciamiento. Palabras que quizá las utilizábamos muy raramente en el medio hospitalario con los aislamientos de nuestros pacientes, pero no más, o sea, de allí no pasaba. Y no hacía parte de nuestro vocabulario. Nunca en nuestras casas con nuestros amigos hablábamos de aislamiento, mucho menos de cuarentena, o que no nos pudiéramos saludar o abrazar. Llegamos a estas tres palabras, que son las que se nos han convertido en el pan de cada día. La siguiente, por favor. A raíz de esta declaración de emergencia que se da en nuestro territorio colombiano, el Ministerio de Salud y de Protección Social, el 25 de marzo, lanzan así está textualmente, unas recomendaciones generales para la toma de decisiones éticas en los servicios de salud durante la pandemia COVID-19. ¿Por qué? Porque el Ministerio se dio cuenta y el gobierno se dio cuenta que esta pandemia se nos puede salir de las manos, porque si los países desarrollados estaban en crisis, nosotros, país en vía de desarrollo, con un sistema de salud precario, podíamos llegar a algo parecido o peor de lo que estaban enfrentando los países desarrollados. Y es así como nace estas recomendaciones generales para esta toma de decisiones. Voy a hacer un análisis de algunos apartes de estas recomendaciones que nos toca a nosotros como trabajadores de la salud y a los estudiantes como futuros trabajadores de la salud. Con la siguiente, por favor. Bueno, lo que nosotros conocíamos antes de la pandemia era un modelo de salud muy diferente al que estábamos acostumbrados a hoy en día. Nuestra atención, lo que le enseñábamos a los estudiantes era ir a ese hospital, a esa clínica, y nuestra atención estaba enfocada en el sujeto de atención de cuidado. Eso era todo lo que nosotros hacíamos, lo que nos enseñaban. Pero hubo un alto en el camino a partir de la declaración de pandemia,
y a partir de esas recomendaciones que salieron del ministerio. ¿Qué dicen estas recomendaciones? Que hay una necesidad de un enfoque diferencial en el estándar de cuidado habitual. Es decir, que ya no podemos seguir dando el cuidado como lo veníamos haciendo. Eso lo dice la recomendación. Y este cuidado diferencial tiene que ver con la reubicación de recursos en coherencia con la realidad territorial y contextual. Entonces, vemos la situación que nos está pasando hoy en día en el Amazonas, la carencia de camas de cuidado intensivos, cuando no tenían camas de cuidado intensivos, sino camas de cuidado intermedio, y que de una manera precaria han ido acomodando 2 o 3 camas para atender a esos pacientes que pues nunca van a ser suficientes por la cantidad de muertos. Día a día es diferente, situación contextual diferente a la que pasa en Bogotá por todos los recursos que tiene. Y en esas recomendaciones se hace una invitación muy especial a los trabajadores de la salud a que se haga una actuación en la cual se permita evitar la mayor pérdida de vidas posible. Y le dice, eviten la mayor pérdida de vidas, pero maximice los beneficios y reduzca el daño. A eso nos invita las recomendaciones del ministerio. Podría sonar a la ética utilitarista y no a la ética que nosotros conocemos, pues lo vamos a ver. Muchísimas gracias. Entonces, la siguiente. En estas recomendaciones, ¿será que no existen principios que no les interesa eso? No. El ministerio en estas recomendaciones, claro que toma en cuenta unos principios, el de no hacer daño, el de beneficiar. Allí en esas recomendaciones les decía hacer el menor daño, salvar el mayor número de vidas, pero también tiene en cuenta el principio de justicia. No ese principio de justicia que nosotros estamos enseñados, el que nos enseñaron desde la parte de humanidad, de ética, bioética en nuestra universidad, que era justicia, era darle al que más necesitaba. O sea, si una persona necesita más, pues a esa le doy más y al otro le doy menos. No. La justicia a la que nos invita estas recomendaciones es a la justicia sanitaria. Invita a que nosotros debemos tener un cuidado muy especial con los recursos físicos, tecnológicos y con los profesionales. ¿Por qué? Porque hay escasez. Y en este momento hay escasez, que no hemos llegado a la crisis, mucha más escasez va a haber más adelante cuando empiecen a colapsar los sistemas de salud. Entonces el ministerio dice, ojo, hay que tener justicia sanitaria. Pero también está el principio de integridad profesional. Y es claro el ministerio en decir que los profesionales de la salud deben tener todos los elementos de bioseguridad y que esta es una prioridad. ¿Por qué va a ser una prioridad? Porque ellos son los que están en la primera línea de atención. Si se nos mueren los enfermeros, si se nos mueren los médicos, los fisioterapeutas, los auxiliares de enfermería, todo el equipo de salud, pues ¿quién va a brindar la atención? Entonces, este principio de integridad profesional está presente en esas recomendaciones. Pero también habla de algo, y habla de la transparencia. Esa transparencia en la cual hablan las recomendaciones hace referencia a la comunicación clara que se tiene que tener con el paciente y con la familia. Y esto va a depender de las condiciones en las que llegue el paciente a la institución de salud. La comunicación tiene que ser clara para decirle al paciente, dependiendo de las condiciones en las que llegue, si él va a tener posibilidades o no de acceder a ciertos equipos o a ciertos insumos médicos, porque ante todo está la justicia sanitaria. Y ya les expliqué adelante sobre la escasez en la cual nos encontramos. Y por eso la comunicación tiene que ser clara y ese principio de transparencia está explícito, en las recomendaciones. La siguiente. También nos habla que se debe hacer un triage, y en ese triage dice la recomendación que tiene que en los hospitales donde haya un comité de ética y bioética, esos profesionales tienen que orientar este triage
para que le den las pautas a los profesionales de la salud de cómo actuar. ¿Qué se debe tener en cuenta en este triage? La edad del paciente, la discapacidad, las comorbilidades, las posibilidades de supervivencia, y otra cosa que se tiene que tener en cuenta es el valor instrumental de los trabajadores de la salud. Es decir, que si llega un trabajador de la salud versus otro paciente, va a tener prioridad este trabajador de la salud, porque para el sistema de salud es prioritario ese trabajador que está en primera línea de atención. Necesitamos que se recupere para que nuevamente vuelva a prestarnos ese servicio. En cuanto a la edad, pues tiene muchas más probabilidades de supervivencia un paciente joven que un paciente de 80, 70 años, una persona que tenga 70 años versus una de 40 que tenga 40 pero tenga comorbilidades como hipertensión, insuficiencia renal, diabetes. Entonces, todas estas situaciones se van a analizar en este triage junto a un equipo de ética o bioética que existe en la institución. Y todo todo esto se hace con un solo objetivo: la redistribución de los recursos en forma justa, y esa justicia es la justicia sanitaria que vimos anteriormente, donde se le busque dar atención a las personas que más se van a beneficiar, no al que llegue primero, sino al que más se van a beneficiar de esa atención que se le va a brindar. Bueno, les decía que en esas recomendaciones lo que nos daban, la invitación que le hacían a los profesionales de la salud, si eso nos sonaba a ética utilitarista o no. Yo creo que es claro que tanto en la pandemia como en las recomendaciones del ministerio, y hemos visto cómo en otros países se capacitan a los trabajadores de la salud y se les cambia el chip de esa ética que conocíamos anteriormente, y les dicen: en estos momentos debemos cambiar a una ética utilitarista, donde el que tiene mayor probabilidad de salvarse, a ese es al que se le va a trabajar. Entonces, esos principios bioéticos que están allí son los principios utilitaristas, pero aquí quiero tomar las palabras del profesor Javier, que me precedió, y él decía: enfermería no puede parar, enfermería debe seguir. Entonces, la invitación es esa: a no parar, a no seguir, y a combinar esa ética o esos principios utilitaristas que están allí, que son visibles en esas recomendaciones, y que las entrelacemos, las mezclemos con la ética del cuidado que nosotros hemos aprendido, y esa ética que nos ha enseñado a que nosotros como enfermeros damos un cuidado integral, y que inmerso en ese cuidado integral está el cuidado humanizado. Porque no es nuevo para nosotros que estemos dando cuidado humanizado. O sea, eso lo aprendimos desde siempre. Nos enseñaron que la persona, por ser persona, tenía una dignidad y merecía respeto a su vida, a su enfermedad, a cada aspecto del curso de su vida, y nosotros lo hemos aprendido muy bien, y así lo hemos hecho y lo hemos transmitido a nuestros estudiantes. Uno que otro no lo haga, bueno, pero eso sí lo hemos aprendido y eso lo sabemos. Entonces, la invitación es a que no paremos e integremos esa ética utilitarista que está allí, que es justicia sanitaria, con la ética del cuidado y la ética y el cuidado integral que nosotros damos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa con lo que hemos aprendido? Nosotros enseñamos que deberíamos estar cerca del paciente, que debíamos aprender a leer las expresiones del paciente, los gestos, incluso ese silencio del paciente lo interpretamos los enfermeros, que si el paciente no podía comer, nosotros éramos las manos de ese paciente, pero ahora estamos con un aislamiento que nos dice que nos tenemos que distanciar, que ni siquiera nuestras manos pueden estar libres de unos guantes, porque eso nos puede generar daño a nuestra propia integridad. Entonces, desechamos todo eso que hemos aprendido. ¿Qué le seguimos enseñando a los estudiantes? ¿Qué hacemos? La siguiente. Hay un pero en el camino.
tenemos miedo, hay muchas cosas que están pasando, estamos en crisis, pero creo que es el momento de tomar decisiones. Vuelvo y digo, como las palabras de Javier, no podemos parar. Y aunque tengamos pandemia, aunque tengamos el COVID por todo, casi los departamentos de Colombia, nosotros como enfermeros en los sitios donde estemos, tenemos que tomar decisiones y agotar todos los recursos que nos da la institución, los recursos que tenemos tecnológicos para dar lo mejor que podemos como enfermeros. Y eso lo hemos visto en los otros países donde empezó la pandemia. Como enfermería ha liderado estos procesos y no se ha quedado quieta y ha seguido adelante tomando decisiones. Nosotros nunca nos imaginamos que en las clases de aula que le dábamos a los estudiantes, donde les enseñábamos a usar los trajes quirúrgicos, colocarse tapabocas, la mascarilla, los guantes, nunca formamos a los estudiantes para que permanecieran 12 horas con esos trajes, ni nosotros mismos. Nunca les enseñamos a los estudiantes lo que se sentía el tener un tapaboca de alta eficiencia por más de 1 hora, porque lo usábamos mientras sentábamos al paciente que tenía aislamiento respiratorio, estábamos en la habitación del paciente y salíamos y nos quitábamos la mascarilla y otra vez descansábamos. Nunca les enseñamos a los estudiantes que como enfermeros, por el hecho de ser enfermeros y prestar este cuidado a los pacientes, íbamos a tener lesiones de piel. Las lesiones de piel era para los pacientes a quienes nosotros atendíamos, pero nosotros como enfermeros nunca nos vimos de esta manera como lo muestran esas imágenes. Entonces es el momento de reaprender esas cosas, de hacer un alto en el camino, porque nuestra forma de enseñanza en algunas asignaturas tiene que cambiar y tenemos que enseñar a los estudiantes cómo vivir, cómo atender a estos pacientes portando estos trajes, que para nada es fácil. La siguiente. El estar así disfrazados, así que metidos dentro de una burbuja, aunque ojalá la tuviéramos para que no nos pasara nada, nos genera miedo, pero ese miedo no podemos dejar que nos paralice. Nosotros, como les dije anteriormente, tenemos que agotar todo lo que tenemos para hacer lo mejor y para tomar la mejor decisión. O sea, la mejor decisión me incluye a mí como persona. La mejor decisión no siempre va a estar enfocada en brindar ese cuidado al paciente. Ustedes como enfermeros tienen una responsabilidad con ustedes mismos, porque es que detrás de ustedes hay una familia. Y mi mejor decisión no puede ser el que yo me contamine y vaya posteriormente a contaminar a mi familia. Siempre que tomamos una decisión, yo creo que en todo momento de la vida lo hemos experimentado y todos hemos pasado por eso. Cuando yo tomo una decisión, siempre hay algo que yo pierdo. Gano unas cosas, pero pierdo otras. Esa decisión que yo tomo a veces me puede gustar, me puede parecer, pero a pesar de eso, yo debo tomar una decisión. Y esa es una invitación que también les quiero dejar. Tomen una decisión y la mejor decisión es que ustedes crean y no se echen culpas más adelante. Siéntanse seguros para tomar esa decisión. Y a mí me permite tomar una decisión cuando yo tengo un buen conocimiento. Entonces, infórmense, lean, pregunten, pero no tomen decisiones a la ligera. Recuerden que ustedes son responsables de ustedes mismos. Las recomendaciones nos dicen que el personal de salud es prioritario, que debemos protegernos, que debemos tener todos los elementos de bioseguridad. Entonces, si yo no tengo estos elementos de bioseguridad, ¿qué decisión debo tomar? La siguiente. Les decía que tenemos que reaprender. Estas son imágenes que hemos visto del Oriente. Como enfermería no se ha quedado quieta, no se ha paralizado y no ha perdido ese contacto que ha tenido con el paciente ni ese trato humano.
Enfermería se las ha ingeniado para, a través de sus teléfonos, de sus cámaras, de iPhone, permitiéndole al paciente que se comunique con el exterior, permitiéndole traerle alegría a ese paciente que vive en aislamiento. Si nosotros nos sentimos raros en nuestras casas porque no podemos salir, porque estamos aquí, pero nos podemos desplazar por toda nuestra casa, ¿cómo se sienten esos pacientes que están encerrados en una habitación donde no tienen a ningún ser querido al lado, sino el único personal cercano es ese profesional de la salud que todo el tiempo está con esos trajes especiales que ni siquiera se le puede tocar? Entonces, es reinventarnos. Por dura que sea la situación, buscar la manera de escuchar a ese paciente. Sé que el tiempo es mucho más corto cuando se está prestando el servicio en las clínicas, en los hospitales, porque el colocarse los trajes requiere un tiempo, el portar estos trajes no es fácil y hay muchas actividades que hacer y los pacientes que están allí son muy complejos. Son pacientes que requieren muchísimos cuidados, que su estado de salud está muy grave y posiblemente vayan a terminar en la muerte. Posiblemente este sea el último contacto que van a tener con su familia que está en el exterior, gracias a ese enfermero que está aquí para permitirles esa comunicación y ese acercamiento. Entonces, no es gratis. Este año haya sido declarado el año de la enfermería a nivel mundial, porque somos protagonistas, estamos siendo protagonistas y sobre todo en esta situación de crisis y de pandemia mundial en la cual nosotros nos encontramos. La siguiente, por favor. Entonces, estar en una clínica, en un hospital, portar esos trajes incómodos, no es fácil, sobre todo cuando tenemos familia y cuando ese trabajo, el utilizar esos trajes, nos implica la negación del cuidado de sí mismo. Allí es donde le digo, hay que tomar decisiones. No es fácil no ir al baño en 12 horas, porque ir al baño me implica tener que quitarme ese traje y si ese traje ya no me lo vuelvo a colocar porque ya está contaminado. Y en aras de la justicia sanitaria estoy utilizando más insumos que puede precarizar más la situación de salud. No es fácil cuando tengo que usar pañales porque igual me dan ganas de orinar, siento necesidades fisiológicas y pues para evitar ir al baño debo usar un pañal para poder orinar en él. No es fácil cuando tengo que evitar comer, porque si evito comer, pues voy a tener menos necesidad de ir al baño. No es fácil que la institución me diga, como está pasando aquí en algunos lugares en Colombia, la institución me diga qué comer para evitar precisamente que el enfermero tenga que ir al baño o tenga que contaminar esa ropa, desechar esa ropa y volver a contaminar otra. Y no es fácil como en muchas clínicas, por ejemplo aquí en Cali, en Bogotá, me imagino que en todas, muchos de nuestros compañeros están quedándose en un hotel y eso les impide ver a su familia. Entonces, no es fácil la situación por la cual estamos pasando, pero aún así tenemos que tomar decisiones. Entonces, a pesar de la decisión que cualquiera de nosotros tomemos en este momento, no nos puede quedar como ese remordimiento, esa mancha en la conciencia, porque lo que yo lo hago porque utilicé los mejores medios, los mejores recursos que tuve para procurar el mejor bien, como lo dicen las recomendaciones del ministerio, procurando salvar el mayor número de vidas, pero minimizando el uso de recursos. Y eso me va a permitir tomar la mejor decisión. Y ante todo, tienen que tener presente que en la ley 911 nos dice que enfermería es una obligación de medios, más no de resultados. Entonces, yo no me puedo comprometer a salvar vidas de pacientes. No se le puede mandar que enfermería es una obligación de medios y no de resultados.
y yo no puedo comprometerme a algo que no está dentro de mis recursos, dentro de mi medio, para poder cumplir o salvar o mejorar ese paciente. La siguiente. Otra cosa, que la ley no nos obliga a nosotros a lo imposible. Si yo no tengo esos elementos de bioseguridad que dicen las recomendaciones, yo no puedo entrar a cuidar a un paciente. La ley no me puede obligar a que haga eso. Si los señores congresistas están pidiendo tapabocas N95 y yo, personal de salud, no tengo ni siquiera una mascarilla quirúrgica, igual esa no me serviría para atender a un paciente de COVID. ¿Cómo puedo cuidar a un paciente de eso? O sea, no lo puedo hacer. Entonces, acuérdense ante todo que ustedes son primero, que tienen una obligación de un cuidado de ustedes mismos, porque si no, esto no funciona. O sea, si ustedes se meten en primera línea a atender a todo el mundo sin los elementos de protección personal, ¿qué pasa? Se van a morir. ¿Y quién va a seguir atendiendo al resto de población que va a llegar? Entonces, recuerden, la ley no nos obliga a lo imposible. La siguiente. Quiero terminar con esta frase de Adela Cortina. Dice, creo que habrá un antes y un después de la pandemia. Añoraremos ese pasado en el que habíamos alcanzado un cierto bienestar. Nos dolerá un presente con muertes, enfermedad y aislamiento inesperado. Un presente en que cerrarán empresas y se perderá una gran cantidad de puestos de trabajo. Y el futuro tendremos que construirlo con esfuerzo creativo y con sentido de la justicia social. Al profesor Javier le preguntaban qué requiere el enfermero de hoy, y la respuesta de él es muy acertada, trayéndolo aquí a colación con lo que dice Adela Cortina. Dice, nos tenemos que aprender a construir ese futuro creativamente con un sentido de justicia. No nos podemos paralizar. Si éramos creativos antes, tenemos que elevar eso a la N potencia y reacomodar, reformular todo eso que sabíamos, porque no nos podemos quedar allí. La siguiente. Y finalmente decirles que pinta tu cielo de color esperanza con el pincel de la fe, porque todo es posible si puedes creer. Puedes creer que puedes cuidar a otros, pero usando lo que necesitas. Si tienes la fe, lo puedes hacer. Pero no vas a creer que puedes cuidar a otro sin utilizar ningún elemento de protección y no te va a pasar nada. ¿Recuerdas? Tienes una obligación primero contigo mismo, con tu familia y luego sí con los otros. Nuestra obligación es de medio, más no de resultados, y no nos podemos comprometer con algo que no está a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Rosanuri, por tan excelente presentación, por hacernos visualizar todo ese componente ético que en muchas ocasiones lo olvidamos y hasta lo olvidamos para nosotros mismos. Me voy a permitir darle el paso al profesor Camilo Ángel Díaz. Una pregunta. Camilo. Muchas gracias, profe Ingrid, y gracias a todos los asistentes. Magistrada Zambrano, de verdad, buenos días y muchas gracias por su excelente intervención. Creo que abre un poco más el panorama a lo que estamos enfrentando en este momento desde la parte ética y legal, pero sin embargo, me sigue surgiendo como una duda. ¿Cómo usted cree que se puede manejar la ética del cuidado con la frase en pandemia no hay una urgencia, sabiendo la escasez de los equipos de protección que tenemos los profesionales de enfermería al momento de atender los pacientes con COVID? Mi pregunta va más enfocada, aunque usted decía algo muy claro que dice que la ley no nos puede obligar a hacer los imposibles dentro de la parte de la convicción y el juramento que en algún momento uno puede hacer como profesional, pues hay unos principios y en este momento creo que esos principios de calidad y de no maleficencia se verían muy en riesgo
por parte de nuestra atención. Entonces, ¿cómo cree usted que podríamos manejar la ética del cuidado desde esa frase en pandemia y no emergencia? Bueno, yo quiero retomar diciendo que primero estamos nosotros. Por ejemplo, y ha pasado mucho, o sea, de los casos que me he enterado aquí en Cali, llega un paciente COVID positivo en urgencia de vida y se van a cuidar, a atender a ese paciente, a prestar los servicios sin tener los elementos de protección personal porque no había en las instituciones. ¿Qué pasa finalmente? Esos enfermeros terminan contaminados. Entonces, antes de esa urgencia de ese paciente que no tiene ninguna posibilidad de vida, posiblemente, está mi vida y está la vida de los demás. Pero la recomendación del ministerio es clara donde dice que si a esa persona no se le puede, no es candidato a la utilización de esos recursos, ese paciente tiene el derecho a esos cuidados paliativos y a un bien morir. Posteriormente sacan una resolución que nos hablan de la dignidad y el derecho que tiene el paciente a morir dignamente y que dentro de esa conversación clara que yo debo tener con el paciente y la familia, le debo decir el derecho que tiene al tomar esa decisión. Yo creo que no debe haber urgencia y que esa urgencia no nos va a nosotros a desligar de eso que nosotros sabemos. Esa urgencia, el hecho de que no sea urgente, que yo no me lance en primera línea a cuidar a esa persona, no quiere decir que yo me esté deshumanizando y que yo esté echando por la borda esos principios con los cuales me he formado. Entendamos que la responsabilidad no es tuya como enfermero, sino que hay un andamiaje político, como que se le quiera llamar, que nos ha llevado a que nuestro sistema de salud esté así. Entonces sí, o sea, es muy discutible, pero yo sin recursos no me puedo lanzar a cuidar a ese paciente, porque yo, que tengo menos responsabilidad, que no soy la responsable de esa precariedad del sistema de salud, tengo que ir a atender a un paciente sin mis elementos de protección personal. Yo me refiero a eso, no a no uso de, por ejemplo, de respiradores. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, magistrada, claro que sí. Muchas gracias de verdad por sus palabras y por estar ahí como pendiente de todo lo que pues el tribunal y usted como enfermera puede ayudarnos a todos nosotros los profesionales. Profesora, yo tengo, Rosanuri, una duda que y que se la quiero compartir en consecuencia de su experticia. Y es que me ha llamado mucho la atención, hace mucho tiempo yo no estoy en la clínica y yo he conversado con varias personas y le decía, a mí no me, o sea, en este momento me está tocando el COVID, no me tocó nunca una pandemia, pero por ejemplo, me tocaron eh, personas a mi cuidado con meningitis. Yo le pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué tuvo que suceder la pandemia para que los profesionales en nuestra disciplina nos pusiéramos esa, a tono para exigir, por ejemplo, elementos de protección personal que siempre debíamos haber tenido, esos elementos que nos generan autocuidado para poder ejercer nuestra profesión, nuestra disciplina, nuestro cuidado, nuestro deber ser en el día a día? ¿Por qué la pandemia nos puso en este tono que siempre creo yo lo deberíamos haber tenido? Yo creo que son dos cosas. Primero, que ese lastre que tenemos, esa carga que venimos arrastrando de vocación y de sumisión, nos llevó a eso. A únicamente recibir lo que me daba la institución y no hablar, a pesar de que insisten los estudiantes en el liderazgo, en el exigir lo que necesitan, el de no tener más de los pacientes que usted no pueda dar ese cuidado. No lo hemos logrado. En algo estamos fallando como profesores
pero a pesar de esa sumisión, algún día la tenemos que quitar de encima y borrar. A pesar de esa sumisión, vino otra palabra con la pandemia y fue el miedo. Y fue el miedo a perder nuestra familia, fue el miedo a enfermarnos, lo que nos llevó a empezar, porque no todos lo están haciendo, a empezar a exigir esos elementos de protección personal. Yo creo que fue miedo físicamente lo que nos llevó y nos paralizó a decir yo no entro. Por ejemplo, recién se empezó con la pandemia, muchos enfermeros renunciaron y también les empezaron, sé que hubo denuncias contra esos enfermeros que dejaron el puesto de trabajo. Pero pues eran contratos como muchos enfermeros también, con prestación de servicios, en los cuales ellos no tenían ninguna obligación de permanecer en esos servicios. Yo creo que fue el miedo, profe, lo que nos llevó a empezar a exigir y ojalá pues bienvenido el miedo para que alcemos las voces y generemos el cambio. Muchas gracias, profesor, y de acuerdo con usted, entonces, bienvenido el miedo. Si hay otra pregunta, por favor, le ruego me la escriban en el chat para transmitírsela a la docente. Doctora Rosanuri, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok, muchas gracias. Voy a ir, mientras aparece alguna otra pregunta, voy a ir leyendo los saludos de muchas personas. Andrea López, Mayra Alejandra Ospina, Adiela, Stephanie, Irene, excelente ponencia, muchas gracias. Natalia Ramos, muchas gracias. La profesora Ingrid, excelente intervención. El profesor Luis Alfredo Rojas, excelente, muchas gracias. Paola Martínez, muchas gracias. Jaime Gaviria, muchas gracias. Stephanie también. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus mensajes y por estar con nosotros. No sé, entonces, profesora Ingrid, si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, en el momento no tenemos más preguntas, entonces, profesora Nuri, solamente nos resta darle infinitas gracias por su excelente intervención. Muchísimas gracias y un feliz día que acaban de celebrar. Muy bien, muchos éxitos. Hasta luego. Sí, qué pena, doctora Rosanuri, por acá hay una pregunta de último momento, gracias. Laura Daniela Gómez pregunta, una pregunta, según lo que ha escuchado el personal de salud, no puede renunciar en este tipo de situación. Si tiene algún conocimiento o nos puede dar alguna información al respecto. Muchas gracias. Las recomendaciones, o sea, tienen que pararse en las recomendaciones. Yo los invito a que bajen ese documento, lo lean y las recomendaciones son claras. Yo tengo prioridad como trabajador de la salud, inclusive en el triage, como les dije, el personal de salud es prioritario ante otro paciente. Entonces, si no tienen esas condiciones, hay un incumplimiento en mi contrato laboral y si no me cumplen cualquiera de las partes, legalmente puede renunciar. O sea, yo debo demostrar el no cumplimiento de esos elementos que me tienen que dar, que los tiene que dar la ARL, que muchas personas tampoco lo sabían, que creían que daban los elementos de protección era la institución, pero no, es la ARL a quien nosotros mes a mes le pagamos. Entonces, que luego la empresa repita contra la ARL, pero si en el momento yo no tengo, yo que voy a ir a sentarme a una institución cuando no puedo cuidar pacientes, entonces pues yo puedo tomar la decisión de renunciar. O sea, eso sería un proceso legal que habría que demostrar, pero no, la ley no me obliga a lo imposible. Muy bien, profesora Nuri, muchísimas gracias por su intervención, por enseñarnos y construir conocimiento más allá del altruismo que a veces prima en muchos de nuestras enfermeros y enfermeras, y ahorita estamos con muchos estudiantes, muchos profesionales en formación, y qué rico que ellos se enteren desde ya de todo el bagaje que hay para defender nuestra disciplina, nuestra profesión y nuestro quehacer. Muchísimas gracias.
Bueno, nuevamente entonces muchísimas gracias a la doctora Rosanuri, le agradecemos mucho, agradecemos también a todos los participantes. Vamos a tiempo con las presentaciones y según la programación, solo nos hemos pasado 6 minutos. Creo que vamos muy bien y empezamos a tiempo. Entonces en este momento vamos a dar una pausa, vamos a retomar a las 10 de la mañana. Recuerden que es muy importante hacer una pausa activa, que podamos movernos, levantarnos un poco. Los esperamos, por favor, de vuelta. Ya seguimos con nuestra programación. Tenemos otros conferencistas ahí también muy importantes como los que ya hemos tenido hasta el momento. Así que agradecemos mucho su permanencia. Vamos entonces a dejar el canal abierto, pero retomamos a las 10 de la mañana. Muchas gracias y nuevamente muchas gracias a la doctora Rosanuri. Muy amable. ¿Dónde reclamamos el refrigerio?